Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ruby Guavil Francia, soy médico residente del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y el día de hoy voy a exponer mi proyecto de la unidad de telesalud, el cual se denomina Implementación de un sistema digital de identificación y captación de pacientes para tamizaje de cáncer colorectal en el servicio de gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Para entender por qué es que yo elegí este tema, es importante primero conocer el contexto y la descripción del problema, por lo cual tengo que comentar que el cáncer colorectal es uno de los cánceres más comunes y más frecuentes a nivel mundial. Si hablamos de la población peruana, es el segundo cáncer más frecuente sin distinción de sexo. Pero si ya hablamos propiamente, distinguimos entre varón y mujer, en el varón es el segundo cáncer más frecuente y en la mujer es el tercer cáncer más frecuente. Algo también importante es que los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres y se conoce que cuando se diagnostica cáncer de colon a un hombre, usualmente el diagnóstico se hace a la edad de 10 años antes, a diferencia de las mujeres. Otro punto importante de conocer es que la mayoría de estos cánceres colorectales se origina a partir de la degeneración de pólipos benignos, que pueden ser, según su tipo histológico, pólipos adenomatosos o pólipos cerrados. Estos adenomas, según su clasificación histopatológica, pueden ser de alto o de bajo grado. Por lo cual no podemos menospreciar el tema de los pólipos, ¿no? Porque también se sabe que personas o pacientes en la población mayor de 50 años, aproximadamente el 50% de estos pacientes van a presentar al menos un pólipo. Otro punto importante es que la detección y la extirpación de pólipos colorectales mediante esta colonoscopía de alguna manera obviamente va a eliminar o a disminuir de manera significativa la progresión hacia cáncer de colon. ¿Por qué? Porque al hacer nosotros la colonoscopía, nuestro objetivo principal es encontrar este tipo de lesiones. ¿Ya? Incluso para nosotros como endoscopistas, gastroenterólogos, tenemos un parámetro de colonoscopía de calidad que se llama el ADR, que es el Adenoma Detection Rate o la tasa de detección de adenoma, ¿no? Que es la cantidad o el porcentaje de pólipos que nosotros encontramos tras realizar una colonoscopía. Lo que se pide mínimo para el tipo de pólipos más frecuentes, que son los adenomatosos, es que sea del mínimo de más del 30%. Y en el mejor escenario, en el mejor de los casos, es que sea más del 35%. En el caso de los pólipos cerrados, que son un menor porcentaje y también son de difícil ubicación, difícil de encontrarlos, se pide que mínimo sea del 7% y en el mejor de los casos sea más del 10%. ¿Okay? Eso es un parámetro de una colonoscopía y también de un endoscopista de calidad. Ya, entonces, como mencionaba, el objetivo de hacer un tamizaje colonoscópico es frenar esta progresión a cáncer de colon. Con ello estaríamos frenando la morbilidad y además detectar, en caso ya se detecte algún tipo de cáncer, este se detecte en fase temprana y así también frenaríamos la mortalidad. Es por ello que las directrices cambiaron a partir del 2021. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, se decía que el tamizaje de cáncer colorectal se tiene que hacer a partir de los 50 años en cualquier tipo de paciente, y a los 45 años solo daban como punto de corte a la población afroamericana, ¿no? Entonces, la ACG, que es el American College of Gastroenterology, a partir del 2021, en sus nuevas directrices, plantearon que todo paciente que tiene 45 años a más tiene que hacerse un cribado colonoscópico, es decir,
una colonoscopia de tamizaje. Entonces, por ello, ellos incluso imprimieron un montón de volantes justamente sobre este tema, ¿no? Que los 45 son los nuevos 50 para la detección y tamizaje de cáncer colorectal, lo cual disminuía de manera considerable la mortalidad y la morbilidad. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se identificaron para poder plantear este proyecto? Primero es que en nuestro servicio vemos una gran cantidad de pacientes de manera diaria, en consulta, en procedimientos. Sin embargo, no se ha visto que estos pacientes, sea por lo que lleguen, sea por la consulta que lleguen, no se ha visto que haya algo estructurado o un fluxograma adecuado para que estos pacientes finalmente vayan a una colonoscopia. Entonces, hay una ausencia de un sistema de identificación que sea estructurado y nosotros plantear qué pacientes son candidatos a un tamizaje. También, obviamente, hay falta de herramientas digitales para el seguimiento de estos pacientes en riesgo. Incluso, ¿no? Se dice que 45 es el punto de corte, pero se sabe que pacientes que tienen un familiar de primer grado de consanguinidad que tiene el diagnóstico o ha tenido cáncer de colon, el tamizaje debería empezar a partir de los 40 años. ¿Ok? Entonces, no se tienen herramientas digitales. Se sabe que en el hospital, en mi servicio al menos, todo aún es de manera manual, excepto el área de procedimientos que ahí se ha intentado digitalizar, sí, la mayoría de informes, fotos, videos y todo ello. También hay una baja coordinación, una pobre coordinación entre consulta externa, la atención primaria, que son pacientes que nos derivan muchas veces, y nuestro propio servicio, ¿no? Consulta externa me refiero no solamente al área de gastroenterología, sino consulta externa de otros servicios. Por ejemplo, hay pacientes que van por una diabetes o un problema de hipertensión, ¿no? A los servicios que correspondan, o incluso medicina interna, que puede englobar más patologías, pero sin embargo estos pacientes tienen 60, 65 años y nunca se les dice que tienen que hacerse una colonoscopia. No hay cultura todavía de prevención. Como menciono, hay una escasa educación en cuanto a la prevención. Incluso los mismos pacientes ni siquiera conocen que esto ya es un cribado y está estipulado a nivel mundial. Y cuando nos refieren pacientes, hay una pérdida de estos pacientes. Y cuando incluso ya captamos al paciente, cuando hacemos la programación de la colonoscopia, hay una pérdida también en la programación porque a veces el paciente no entiende la preparación, no sabe cómo, tiene mucho temor a hacerse el procedimiento. Entonces ahí tenemos que incidir, ¿no? En el caso de la educación. Entonces, la justificación del proyecto va en la implementación de un sistema digital de captación y seguimiento de estos pacientes que son candidatos a una colonoscopia de tamizaje, lo cual va a permitir optimizar los procesos de prevención de que ocurra un cáncer y en caso ya esté el cáncer detectado, pues que no sea un cáncer que esté en periodo avanzado, ¿no? Entonces los principales beneficios o los potenciales beneficios van a ser, hay un incremento de la captación de estos pacientes elegibles, que los vamos a ver más adelante, cuáles son nuestros pacientes elegibles, va a haber una mejor organización en cuanto a las listas de espera de los procedimientos colonoscópicos y obviamente se va a priorizar a los pacientes que tengan ya, por ejemplo, síntomas, ¿no? Reducción de diagnósticos tardíos, que ya lo hemos conversado, la optimización de estos recursos endoscópicos. ¿Por qué? Porque se sabe que el hospital, nuestro servicio, tiene disponibilidad de colonoscopios, incluso de colonoscopios de alta resolución, que puede captar lesiones un poquito más difíciles, como por ejemplo los pólipos cerrados, pero que tienen una alta progresión de cáncer de colon. Y también esto va a beneficiar con que va a ayudar a un fortalecimiento en la cultura de prevención dentro del hospital. Como primera, se planteó 3 fases para poder lograr la realización de este proyecto. La primera es la fase situacional, cómo nos ubicamos, qué es, en qué contexto nos ubicamos. Entonces, dentro de este punto hay unos otros puntos, por ejemplo, ¿no? La formación del equipo de trabajo. Para realizar este proyecto se tiene que hacer un trabajo multidisciplinario, ¿ok? En el cual va a estar primero la cabeza del proyecto, o sea, el coordinador,
médicos gastroenterólogos, médicos de consulta externa de otros servicios, el personal obviamente de enfermería que es elemental, el personal técnico que es elemental para la programación de procedimientos y educación de los pacientes, un especialista obviamente en informática y un analista de datos, porque se sabe que nosotros tenemos que hacer posterior monitoreo según indicadores y evaluación del impacto del proyecto. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra población objetivo? La población objetivo básicamente va a ser entre pacientes entre 45, o sea, adultos de mediana y avanzada edad, 45 a 75 años, que no hayan sido sometidos a una colonoscopia de screening previa o tengan una colonoscopia de hace muchos años, ¿ok? Ya después de esta edad, después de los 75, se hace ya un manejo más personalizado. ¿Ok? También pacientes que acuden a consulta externa por otros motivos. No tenemos muchos pacientes, por ejemplo, que van por el tema hepático. Doctor, doctora, tengo hígado graso, he venido por ello. Ya está bien, pero igual, si ya tienes, no sé, más de 45 años, tienes que hacerte una colonoscopia de screening, ¿no? Y pacientes obviamente también que tengan un riesgo potencial, es decir, que tengan familiares que o tengan una mutación genética. Entonces, en ellos partimos mucho más temprano, ¿no? A partir de los 40 años. También se evalúa la infraestructura tecnológica. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos disponibilidad de internet, que tiene una buena señal, una buena velocidad. Hay sistemas informáticos ya porque durante la pandemia se pudo instaurar las consultas, el teleatiendo, que nosotros lo pudimos manejar en pandemia. Y hay disponibilidad de computadoras, pero eso sí es una baja, ¿no? No hay disponibilidad de computadoras en todos los servicios, solamente todo el servicio, solamente en un consultorio y en el área de digitación de los procedimientos. Entonces, eso tenemos que evaluar bien. Como parte del marco normativo, como mencioné, ya estas políticas de telesalud y salud digital han sido promovidas por el mismo Ministerio de Educación, incluso el Ministerio de Salud, e incluso pues hay una ley, ¿no?, que favorece la implementación de este tipo de proyectos. Y dentro de la capacidad institucional, el hospital de por sí cuenta con un servicio de gastroenterología que dentro de todo está bien estructurado, que tiene una buena cantidad de especialistas, es decir, gastroenterólogos, que tiene una buena capacidad de personal técnico y de enfermería, y también tiene la suficiente logística, ¿no? Los colonoscopios que nos van a ayudar justamente a realizar este proyecto. Como fase 2 tenemos la planificación de la implementación. Entonces, ahí también tenemos varios puntos. El primero es el diseño del sistema digital. O sea, ¿cómo vamos a diseñar esto? Como primer acápite es el registro digital de los pacientes candidatos a screening. Es decir, durante la consulta, que al inicio se va a hacer obviamente la consulta presencial y vamos a digitalizar los datos, que posteriormente queremos, pasado los 6 meses que se va a hacer un monitoreo y reevaluación, quizá esto ya sea algo automático, ¿no? Algo automático me refiero a que podamos plantear más teleconsultas para que podamos abarcar más pacientes y esto ya sea un registro totalmente digital. ¿Qué se va a registrar? La edad del paciente, si este paciente tiene antecedentes familiares, si este paciente ya tiene signos y síntomas relevantes y otros importantes para el proyecto. Como punto 2 es el algoritmo de identificación de riesgos, es decir, que el sistema debería identificar de manera automática cuáles serían los pacientes elegibles a screening según, por ejemplo, el rango de edades, según el criterio clínico, si el paciente ya tiene algún síntoma de alarma que nos tiene que mandar a hacer la colonoscopia, ¿no? Y con ello la priorización, obviamente. Entonces, se debería generar de manera automática, como punto 3, una lista digital de estos pacientes candidatos a la colonoscopia de tamizaje, y como punto 4 debería haber un correcto seguimiento. ¿Por qué? Porque una vez que ya encontramos al paciente, se tiene que ya, o sea, todo
el punto más importante probablemente sea que logremos que el paciente pase finalmente a la colonoscopia, que al ser captado no se pierda durante el proceso de programación. Y esto a su vez, el seguimiento se va a hacer en base a los resultados que se puedan adjuntar en el sistema, el resultado del informe colonoscópico, el resultado del informe histopatológico, y que ello va a determinar en cuánto se debería hacer un monitoreo al paciente. Se debería hacer un monitoreo al año, una colonoscopia nueva al año, a los 2, 3, 5 años, o incluso hay pacientes que no se les encuentra nada y simplemente se les dice en 10 años tienes que hacerte una nueva colonoscopia. Y también generación de reportes epidemiológicos, que eso sí sería a largo plazo, por ejemplo, la reducción de la mortalidad, de la morbilidad y todo ello que hemos conversado. Como punto 2 es la interoperabilidad. Como he mencionado, es importante que este sistema sea manejado no solamente a nivel hospitalario o no solamente por el servicio de gastroenterología, por los médicos del servicio, ¿no? Las enfermeras del servicio, sino también debería ser manejado por otros médicos que también van a participar de manera activa, por ejemplo, médicos de consulta externa de otros servicios, médicos primarios que se encuentran en el primer nivel de atención, médicos de familia y todos ellos que podrían de alguna manera pues obviamente referirnos a los pacientes, pero también ellos tener un reporte activo de estos pacientes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace final de estos pacientes? Y también como punto 3 es el procedimiento, o sea, se tiene que establecer procedimientos operativos estándar, ¿no? Que ya hemos conversado, la identificación de estos pacientes, el registro en la historia clínica, información clínica en el sistema, la programación y finalmente el seguimiento en caso de estos hallazgos sean positivos. Como fase 3 es el monitoreo, la evaluación y mejora continua. ¿Ya? Y dentro del monitoreo tenemos que ver indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? Los indicadores de estructura, los indicadores de proceso y de resultado. Dentro de los indicadores de estructura tenemos el número de consultorios que finalmente, o sea, de gastroenterología o de consulta externa o atención primaria que van a utilizar el sistema. ¿Cuál es el número de profesionales capacitados para utilizar el sistema? Dentro de los indicadores de proceso tenemos cuál es el porcentaje de pacientes que finalmente son elegibles, ¿no? Y cuál es el porcentaje de pacientes que son programados finalmente a una colonoscopia. Y dentro de los resultados es los datos epidemiológicos, ¿no? ¿Cuál es el incremento en el número de colonoscopias de screening realizadas a diferencia si no utilizáramos ningún tipo de sistema o siguiéramos la vía tradicional? Otro punto también es la detección de los pólipos o lesiones. Ahí tiene mucho que ver el ADR que les había comentado. También la reducción del diagnóstico de cáncer en estadios avanzados, que es un punto súper importante y que va a determinar la mortalidad en estos pacientes, ¿no? En esta población. Y posterior a este monitoreo según indicadores, tiene que haber una planificación de mejora continua. Es decir, se tiene que plantear reuniones trimestrales de análisis del programa. En los primeros 6 meses probablemente sean reuniones mensuales para ver qué se puede mejorar. Tiene que haber revisión de estos indicadores y obviamente encuestas de satisfacción no solamente a los médicos, sino también a los pacientes, ¿no? Ver cuál es su perspectiva respecto a este nuevo proyecto, al impulso de este nuevo proyecto, qué tenemos que reajustar. Entonces, en base a estos análisis se realizan ajustes al sistema y obviamente se optimiza el funcionamiento de este. Entonces, como conclusión, se sabe que la realización de este proyecto, la implementación de este sistema digital para la identificación de estos pacientes y realización de colonoscopia es una estrategia innovadora, ¿no? Y que va a fortalecer la prevención del cáncer de colon. Además, el uso de esta herramienta digital va a permitir mejorar la cobertura de tamizaje, optimizar el uso de recursos endoscópicos que sí hay, que sí se tiene, y favorecer obviamente la detección temprana de estas lesiones premalignas. Y además también va a contribuir al fortalecimiento del servicio de gastroenterología mediante
la incorporación de tecnologías digitales que no estamos acostumbrados, pero que sí estamos muy abiertos al cambio, a que esto se pueda dar a mediano y largo plazo. Dentro de los anexos, este es el fluxograma que se debería seguir: paciente que acuda a consulta externa, pasa por la evaluación médica, se registra todos los datos pertinentes en el sistema digital de tamizaje, se identifica quiénes son los pacientes, se elige quiénes van a ser los pacientes, se estratifica a los pacientes, le realiza una prueba inicial. Dependiendo también, ¿no? Como he mencionado, 45 es el punto o 40 es el punto en el que se parte, pero hay pacientes que de todas maneras se puede pedir algún tipo de prueba inmunológica fecal, que son menores de esa edad o que no tienen predictores de riesgo o no tienen factores de riesgo, ¿no? Pero en la mayoría siempre va a ser una colonoscopía. Posteriormente se programa la colonoscopía, se realiza esta y se hace un registro digital de los resultados y con ello un seguimiento según el paciente requiera. Dentro de los anexos también cuáles son las fases que se van a plantear, la planificación, los ajustes al sistema, que se plantea que el primer ajuste debería ser en los primeros 6 meses, o sea, terminando los primeros 6 meses. Igual las reuniones tienen que estar de manera mensuales para de todas maneras afinar ciertos puntos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias y espero que este proyecto se pueda hacer realidad, porque como hemos visto es un problema muy frecuente en nuestra población y está en nuestras manos poder ayudar a todos estos pacientes y poder optimizar este servicio de salud. Muchas gracias.